¿Cuál es el problema de muchos cristianos? El problema de muchos cristianos es que se olvidan la palabra que han recibido, se olvidan de lo que Dios les dijo, se olvidan de lo que un día Dios les habló en determinada situación. Ahora bien, la palabra del Señor nos habla que debemos ser oidores, hacedores. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué fue lo que Dios te habló en este tiempo? ¿Por qué muchos cristianos se vuelven? Porque hay cristianos desertores del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque se olvidan de la palabra, se olvidan de lo que un día Dios les habló, se olvidan. Por eso dice la parábola del sembrador que hubo una semilla, que es la palabra de Dios, que cayó entre espinas. Otra cayó junto al camino, otra cayó entre piedras. Entonces ese es el grave problema, iglesia. Por eso es importante que en estos días que estamos viviendo, que sea la palabra, que esperes en la palabra, que esperes en lo que Dios te ha dicho. Alguien tiene que decirme amén en esta mañana, que puedas esperar en lo que Dios te ha hablado. Cuando yo tengo esa palabra firme en mi vida, cuando yo tengo esa convicción de que Dios me ha dado una palabra, yo me mantengo como un ancla segura, me mantengo como un ancla firme. Quiero decir que nada me mueve, que nadie me mueve, ninguna circunstancia me mueve. ¿Por qué no me mueve? Diga conmigo: porque espero una palabra de Dios, porque espero una palabra de Dios sobre mi vida. En tu palabra, dice David, he esperado. Yo sé que no es fácil esperar en este tiempo, no es fácil esperar, pero cuando en mi corazón arde una palabra de Dios, cuando en mi corazón hay una convicción que Dios me ha hablado, que Dios va a cumplir lo que Él ha dicho, que no, mis ojos no se van a cerrar hasta ver el cumplimiento de esa palabra. Eso tiene que traer fe, ánimo, esperanza a nuestro corazón y decir cada mañana: Padre, hoy no ha pasado el milagro, todavía no acontece lo que yo te he pedido, pero yo espero en tu palabra, yo espero en lo que un día me hablaste, yo espero en esa palabra que un día recibí, aunque han pasado meses y años, pero yo sigo esperando en tu palabra. Por eso eso fue lo que sostuvo la vida de Abraham tantos años, hasta ver el cumplimiento de la palabra. No es que Dios se había olvidado, es que Dios nos tiene que enseñar y nosotros tenemos que aprender a esperar el tiempo del cumplimiento de esa palabra. Amén. Lucas capítulo 5, fíjese el poder de la palabra. Lucas capítulo 5 y verso 4. Dice: cuando terminó de hablar, Jesús dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Y qué le dijo Pedro? Mas en tu palabra echaré la red. Lo que Pedro le está diciendo, le dice: Maestro, si tú lo dices, aleluya. Maestro, si tú lo dices, yo te voy a obedecer. Maestro, si tú me estás diciendo que yo eche la red, yo en tu palabra voy a dar ese paso. Alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana, que cuando Dios te habla, tú tienes que caminar en esa palabra y tirarte. Echa la red, da el siguiente paso, da ese paso de fe. Si Dios te lo ha hablado, entonces no hay más que discutir. Si Dios te lo ha mostrado, si Dios te lo reveló, no hay más que discutir. Da ese paso de fe. Muchas veces nos pasamos el tiempo tal vez orando, cuando Dios nos dice: vamos, echa la red. Esta es la palabra que yo te doy. Pedro le dice: Maestro, toda la noche hemos estado pescando. Porque cuando tenían que pescar era de noche, la pesca no era de día. Escúcheme bien, por favor. Lo que produce una palabra, como la palabra de Dios viene a cambiar lo natural por algo sobrenatural. Porque la pesca era de noche, no pescan de día. Entonces ya era de día. Los pescadores ya habían lavado las redes. Los pescadores ya se estaban por ir a su casa con la cara triste, angustiado, porque nada había pasado. Pero fíjese lo extraordinario y lo glorioso que es creer a la palabra que me ha sido dada.
Simón Pedro le dice: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ya está de día. Bueno, humanamente es imposible que podamos pescar, pero más en tu palabra, lo que tú me estás hablando, lo que tú me estás diciendo, Jesús, yo lo creo con todo mi corazón. Y por eso dice que Pedro le dijo: más en tu palabra echaré la red. Y dice que habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Alguien tiene que decir amén en esta mañana. Eso es lo que pasa, iglesia. Recibe esta palabra en este día. Eso es lo que acontece cuando yo camino en la palabra de Dios. No que a mí me dijo fulano, no que a mí me dijo un tío, no que a mí me dijo el patrón, no que a mí me dijo un vecino. No, es lo que Dios nos ha hablado. Y si Dios a mí me lo habló, diga lo contrario, diga lo que diga quien sea, yo no voy a obedecer ni voy a hacer caso a esa voz. Yo voy a obedecer a la palabra de Dios, a lo que Dios me ha hablado, a lo que Dios me ha dicho. Pedro, tal vez alguien le dijo: Pedro, estás loco, no gastes tiempo, no tires la red si ahora no va a haber pesca. Y Pedro le dijo: calladitos, calladitos, el maestro me dijo que yo eche la red y yo voy a obedecer lo que él me ha dicho y yo voy a hacer lo que él me está diciendo. Por eso Pedro tiene esa expresión tan bonita y le dice: más en tu palabra echaré la red. Señor, lo que tú me estás hablando, hoy yo creo a tu palabra, hoy me aferro a lo que tú me estás diciendo. Escúcheme bien, iglesia amada. ¿Cuántos de ustedes, yo te pregunto en esta mañana, cuántos de ustedes han frenado proyectos? ¿Cuántos de ustedes han frenado sueños? ¿Cuántos de ustedes han retrocedido en la vida? No sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque no hiciste lo que Dios te habló. No hiciste conforme a la palabra que habías recibido. En el momento la creíste, como dice la parábola del sembrador. Hay una de las semillas que dice que en el momento reciben la palabra con gozo, en el momento reciben la palabra con alegría. Salen de la iglesia o después de escucharla o verla a través de las redes sociales, gritan amén y pactan en esa palabra, pero dice que después viene el diablo y se roba esa palabra. O viene después el sol y seca esa palabra. Entonces el problema está en que muchos de ustedes todavía no han llegado donde Dios ha deseado y ha querido que ustedes lleguen. ¿Por qué? Porque ustedes no caminaron conforme a la palabra de Dios. No caminaron conforme a lo que Dios les habló. No caminaron conforme a esa palabra que ustedes recibieron. Entonces Pedro, me parece verlo, no sé, no lo dice la Biblia, esta es una versión mía, pero me parece que algunos de los pescadores que estaban por ahí cerca, porque era lugar de pescadores: Pedro, no le hagas caso a ese loco. Pedro, ¿qué vas a hacer si está de día? Pero Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Iglesia, yo te digo en esta mañana, en todo lo que Dios te ha hablado, en la palabra que tú has recibido, camina. En la palabra que has recibido, da el siguiente paso. En la palabra que Dios te habló, lánzate en fe. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver lo sobrenatural, vas a ver el milagro, vas a ver, gloria al Señor, lo que has estado pidiéndole al Padre. Pero tienes que dar el siguiente paso. Camina en la palabra. Recuerda, la seguridad para este tiempo es la palabra de Dios. Lo que Él ha dicho, lo que Él ha dicho. Por eso la Biblia dice que son tiempos en que el justo por la fe vivirá. Son tiempos en que quiere decir la Biblia que solamente creyéndole a Dios, caminando en su palabra, en lo que Él nos habla, en lo que Él nos marca, en lo que Él nos dice, es que vamos a ver la victoria. No podemos caminar al azar, no podemos caminar conforme a lo que dice un hombre. Es conforme a la palabra del Señor. Por eso en el libro de Juan, cuando Jesús está orando por los discípulos, en Juan 17, la oración tan bella de Jesús, en un momento Jesús le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Y le dice Jesús: tu palabra es verdad. Quiere decir, y escúcheme bien, iglesia, que todo lo que Dios ha dicho, todo es verdadero. Por eso la palabra del Señor dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea verdadero. Camina en la palabra.
no vas a errar. La Biblia dice que aquel que viene este camino, por más torpe que sea, no va a errar, no va a fallar, siempre y cuando camines en lo que Dios te ha dicho, en la palabra que tú has recibido, en esa palabra profética que un día Dios te habló. Porque en estos días de pandemia hemos visto que la harina no ha escaseado ni el aceite ha menguado. ¿Por qué? Porque hemos caminado en esa palabra. Hemos dicho: Dios, si tú lo has hablado, tú lo vas a hacer. Si tú lo has hablado, nosotros lo creemos con todo el corazón. Nuestro trabajo solamente es creerle a Dios que Él lo va a hacer, iglesia. Pero caminamos ¿en qué? En tu palabra. Caminamos en la palabra, en lo que Dios me habla, en lo que Dios me revela, en lo que Dios me ha dicho. Ahí yo camino, no me muevo ni a derecha ni a izquierda, no me muevo de la palabra. Yo me planto en lo que Dios me ha hablado. Bendito sea Dios. Diga conmigo en esta mañana: tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Eso lo dijo Jesús. Él le dijo: Padre, tu palabra es verdad. Tú eres un hombre, tú eres un Dios, que no falla. Tú eres un Dios que no miente. Lo que dices es verdadero. Por eso te vuelvo a repetir, iglesia, en este día: si tú caminas conforme a lo que Dios te ha hablado, si tú caminas conforme a lo que está escrito, te va a ir bien. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Josué, nunca te apartarás ¿de qué? ¿De qué le dijo? Josué, nunca te apartarás de este libro de la ley. ¿Qué le estaba diciendo? Josué, nunca te apartes de la palabra de Dios. Josué, no te apartes de lo que yo te hablo. Josué, no te apartes de mi voz. Josué, no te apartes ni a derecha ni a izquierda. ¿Y qué más le dice Dios? Josué, si tú no te apartas, entonces harás prosperar, ¿qué le dijo? Tus caminos, y todo te saldrá bien. ¿Qué más claridad le queremos dar a la palabra de Dios? ¿Qué más claridad? Si yo camino, escuche bien y mire atentamente en esta mañana, si yo camino conforme a lo que Dios dice, me va a ir bien. Me va a ir bien. Yo he visto en estos años de pastor, hay personas que dicen: pastor, las cosas no me están saliendo bien, bueno, yo seguí en su consejo, pero después, bueno, hice de otra manera. Claro, caminamos conforme al consejo tal vez de un hombre y no conforme al consejo de Dios. Las cosas te tienen que ir bien. Si tú meditas de día y de noche en la palabra, si tú caminas conforme a la palabra, si tú haces conforme a la palabra, si tú vives conforme a la palabra, quiero decirte algo: te va a ir bien. Diga: me va a ir bien. Ahí donde tú te encuentras, diga: me va a ir bien. O sea, nos va bien. ¿Por qué? Porque nos guiamos por la palabra, por lo que Dios nos habla. Es el GPS, es la brújula, es la guía que nosotros tenemos, la palabra, lo que Dios dice. Por eso vuelvo otra vez a lo que dijo el salmista. El salmista dijo: en tu palabra he esperado, en tu palabra. Señor, un día tú me hablaste. Yo no sé qué es lo que Dios te ha hablado en este tiempo. Yo no sé cuál es la palabra que tú recibiste en este tiempo. Tal vez alguien puede decir: pastor, hace 2 años, 3, 5, 10 años Dios me dio una palabra y me dijo que iba a hacer algo. Bueno, hoy es el día, es la mañana, es la hora para poder decir: en tu palabra seguiré esperando, Señor. Porque si tú lo has hablado, un día se va a cumplir. En tu palabra yo espero solamente. El libro de Números, capítulo 11 y verso 23. Pasa algo cuando el pueblo de Israel está caminando por el desierto. Dice que Dios les enviaba el maná cada mañana. Cada día Dios los sustentaba, pero dice que llegó un momento que el pueblo comenzó a pedir carne. Querían comer carne. ¿Será que habían algunos argentinos entre medio? Querían comer carne. Entonces dice Números 11:23. Dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Escuche bien, porque cuando yo leí este versículo, es como decimos nosotros comúnmente:
o vulgarmente, es como que me dio vuelta la cabeza. Lo había leído, pero tal vez esta parte yo como que no le había prestado mucha atención o se me había escapado. Vuelvo a leer verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y escuchen bien lo que viene. Y le dice Dios a Moisés: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ay, ay, ay. Le dice Dios: ahora, Moisés, verás si se cumple mi palabra o no. Dios, como en eso que está hablando con Moisés, me parece como que Dios lo confronta a Moisés. Y le dice: Moisés, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y dice luego el verso 31: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Escuche, es tremendo lo que hace Dios. Dice que casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Para que tengan una idea, era un alto, escuche bien, era un alto de aproximadamente 90 centímetros de codornices a un lado del camino y a otro lado. 90 centímetros, 2 codos. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios hace? Uno puede decir: ah, qué exagerado Dios. Imagínese una pila a lo largo, cientos y cientos de metros, 90 centímetros de alto, de codorniz, eran pájaros aperchados uno arriba del otro, todos estaban a caballito, 90 centímetros. Y uno dice: pero ¿por qué Dios tan exagerado? Es que Dios le dijo a Moisés, y alguien tiene que recibir esta palabra en esta mañana: ahora verás si se cumple mi palabra o no, le dijo Dios. Así a alguien Dios le está hablando en este día y te está diciendo: ahora vas a ver si se cumple o no mi palabra. Ahora vas a ver qué quiere decir lo que yo estoy declarando y profetizando en este día. Es que vienen días y se acercan los días del cumplimiento de la palabra, de lo que Dios un día te habló, de esa palabra que tanto estás esperando. Y algunos dicen: esa palabra que estoy esperando es un milagro en mi familia, un milagro en mi matriz, un milagro en mi economía, un milagro estoy esperando. Y Dios te dice, a alguien le dice Dios en esta mañana: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y lo vas a ver el cumplimiento de esa palabra, a lo que has venido orando, a lo que has venido pactando, a lo que le has venido creyendo a Dios en todo tiempo. Dios te dice en esta mañana: vas a ver el cumplimiento de mi palabra. Ahora vas a ver si se cumple o no mi palabra. ¿Y qué fue lo que sucedió? Diga conmigo: se cumplió la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Se cumplió la palabra de Dios. Yo creo que Moisés nunca se imaginó que Dios cumpliría o lo haría de la manera que sus ojos lo vieron. Porque tal vez ellos dicen que estaban acostumbrados a ver el maná que caía cada mañana. Ellos lo recogían, era como una nieve que caía y ellos recogían para el día. Y tal vez cuando Dios le dijo que les iba a enviar carne y les iba a enviar codornices, tal vez se imaginaron que iban a tener que extender sus manos, unas canastas, y los pajaritos, las codornices iban a caer muertas, iban a recoger. Pero de repente se levantaron por la mañana. Yo creo que yo me imagino que tiene que haber sido hasta impresionante. Porque levantarse y encontrar 90 centímetros de carnes, de aves, todas estaban listas para el pueblo de Dios. A alguien Dios va a sorprender en los próximos días. Ay, 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 ay. Estoy profetizando que a alguien Dios lo va a sorprender en los próximos días. Vas a decir: yo lo esperaba, pero no tanto. Yo lo esperaba, pero nunca me imaginé que fuera tan grande como Dios me iba a responder. Alguien tiene que abrazar esta palabra, porque yo te estoy profetizando que así como Dios sorprendió al pueblo de Israel aquella mañana,
mañana cuando se levantaron y se encontraron con que habían miles y miles y millones de codornices listas para su pueblo. Así Dios te va a sorprender en los próximos días. Y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Usted imagínese, eran 4 millones de judíos que estaban saliendo. Y las codornices, dice que el que menos juntó fueron 10 montones. Si usted me pregunta cuántos eran esos montones, no sé cuántos, pero el que menos recogió debe haber sido algún vegano, algún vegetariano. Dice, yo con un poquito codornices, pero el que menos recogió fueron 10 montones. Y así dice que las extendieron, las tendieron para sí a lo largo, alrededor del campamento. Mendoza, ¿cuánto tiene? Casi 2 millones de habitantes. Multiplíquelo. ¿Qué sería abastecer a cuántas codornices necesitó Dios? Pero diga conmigo, Dios es el Dios de la multiplicación. Y cuando Dios responde, alguien tiene que recibir esta palabra, lo recibe con multiplicación. A alguien Dios le va a multiplicar en respuesta en los próximos días. A alguien Dios le va a multiplicar la respuesta. Decía, Padre, yo estaba orando por uno, pero vinieron 2 hijos. Yo estaba orando por uno y me vinieron 3 hijos. Yo estaba orando por un auto y me vinieron 2 autos. Yo estaba orando por un trabajo y me vinieron 3 trabajos juntos de repente. Alguien está recibiendo esta palabra en esta mañana, porque yo estoy profetizando que vienen los días de la multiplicación por haber esperado en la palabra de Dios, por no haberte desesperado, por no haber desertado del evangelio. Ayer escuché algo. Dicen que cuando termine esta pandemia, cuando termine la cuarentena, cuando vuelvan los días de retomar las clases, según las estadísticas que hay, habrán cientos y miles de alumnos que no van a volver al colegio. Escuche bien. Las estadísticas que hablan es que muchos adolescentes en nivel secundario, ayer lo escuché y eso habló a mi corazón, miles de jóvenes en toda Argentina no van a volver al colegio, porque este sistema que ha habido los ha llevado a desertar. Y vino algo a mi corazón y dije, ¿cuántos cristianos cuando se abran las iglesias no volverán más a la iglesia? Usted me puede decir, pastor, pero no diga eso, no sea negativo. Es que Dios me habló que esta pandemia, esta cuarentena, iba a ser una zaranda también. Lo dije al principio de esta cuarentena, tiene que estar grabado, alguien se recordará, que iba a ser una zaranda para la iglesia, donde el trigo iba a quedar, pero la cizaña no iba a poder volver. Y que Dios tenga misericordia. Lo que puedo decir en este día, Dios tenga misericordia de aquellos que no vuelvan a la iglesia. Y no hablo solamente de nuestro ministerio, hablo a nivel nacional y a nivel mundial. Muchos después de esta cuarentena habrán desertado del evangelio. Y si usted me pregunta en esta mañana, pastor, ¿y por qué será? Uno de los motivos que puedo decirte es este que hoy Dios nos está hablando. No supieron esperar en la palabra de Dios. No supieron esperar en lo que Dios un día te habló. No supieron esperar que venían días difíciles, pero que Dios iba a hacer diferencia con su pueblo. No creyeron a la palabra. ¿Qué fue lo que pasó cuando Noé comenzó a predicar y a anunciar que se arrepintieran? Noé construía el arca, pero él predicaba. Pero ¿por qué murieron todas aquellas personas? ¿Cuál es la respuesta? Porque no creyeron a la palabra. No creyeron en la palabra. ¿Por qué cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra? Porque no creyeron a su palabra. Pero ¿por qué se salvó Nínive? Porque hubo un rey que creyó a la palabra. Dios mandó a Jonás y le dijo, Jonás, ve y pregona.
y si no se arrepienten, voy a destruir toda esa ciudad. Pero allí comenzó Jonás a predicar, y dice la Biblia que desde el rey hasta los animales se vistieron de cilicio, hicieron ayuno y se arrepintieron. Cuando yo creo a la palabra, me aseguro esa bendición de Dios, la salvación sobre mi vida. Dios me salva, me liberta, me bendice, me prospera, trae multiplicación, me sorprende, veo lo sobrenatural. Por eso este es el día clave, es el día justo que la iglesia hoy tiene que decir: esperaré en tu palabra, Señor. El salmista dijo: en tu palabra he esperado, en tu palabra he esperado. Pedro dijo: mas en tu palabra echaré la red. Y vio el milagro sobrenatural. Lo vemos en el libro de Números, cuando Dios le dijo a Moisés: ahora verás si se cumple mi palabra o no. Ahora lo van a ver. Y se levantaron, y dice que estuvieron todo un día, toda una noche y todo el otro día recogiendo, levantando las codornices. El que menos recogió fueron 10 montones. Millones, millones y millones de codornices Dios envió para demostrarles que cuando Él habla, Él no miente. Que cuando Dios da una palabra, esa palabra se cumple. Y Dios te dará vida y salud para que veas el cumplimiento de lo que Dios te ha hablado. Solamente sigue esperando. Pastor, llevo 5 años, sigue esperando. Pastor, yo llevo 3 meses, sigue esperando. Pastor, yo llevo 10 años, sigue esperando. A todos nos dice: sigue esperando. Sí, sigue esperando. ¿Y usted cuánto lleva esperando? Yo llevo esperando cumplimientos de palabra hace muchos años, pero sigo esperando. Porque hoy yo también digo: Padre, en tu palabra he esperado. No quiero que sea mi voluntad, no quiero que sean mis tiempos, quiero que sea el tiempo de Dios. Y sé que en el tiempo de Dios todo será hermoso. Yo quiero orar y dejar esta palabra en tu corazón para que tú la puedas abrazar, puedas empoderarte de ella y puedas decir: seguiré esperando en lo que Dios me ha hablado. Seguiré creyendo cada mañana cuando me despierte. Seguiré esperando en la palabra de Dios. Ahí donde tú te encuentras, extiende una mano y recibe lo que hoy quiero impartir sobre ustedes. Padre, en esta hora yo te agradezco y te bendigo. Gracias por esta palabra que tú envías. Gracias porque un día más tú nos hablas. Un día más tú vienes a hablarnos, tú vienes con tu dulce voz, tierna, amorosa, a decirnos: sigan esperando en mi palabra. Sigan esperando en mi palabra. Que todo lo que he dicho, todo se va a cumplir. Que todo lo que he hablado, sus ojos lo verán y verán el cumplimiento. Padre, en esta mañana yo oro por cada mano que en una actitud de fe extiende hacia la radio, hacia su teléfono, hacia su computadora, y están diciendo en esta hora: yo creo a esta palabra. Seguiremos esperando en lo que Dios nos ha hablado. Seguiremos esperando hasta que aquel día en que Dios nos responda. Seguiremos esperando. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Padre, no vuelva vacía, sino que cumpla para lo cual tú la envías sobre tu pueblo, sobre tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.